Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, día 95. Ninguna bendición deja de recibir oposición. Ninguna bendición deja de recibir oposición es uno de los muchos aforismos originales del obispo Sandy Miller, con los que nos ha animado a todos. Durante el tiempo que fue pastor en la iglesia HTB en Inglaterra, nos enseñó a no desanimarnos por las dificultades que enfrentábamos, porque como le gustaba asegurarnos, ninguna bendición deja de recibir oposición. Recuerda, Dios te bendecirá de maneras sorprendentes y maravillosas. En los pasajes de hoy leemos acerca de la promesa de la bendición de Dios, su alcance y privilegio. Sin embargo, también leemos sobre las maneras en las que las bendiciones encuentran oposición. Fue en verdad el caso del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. También fue verdad en el tiempo de los discípulos y también lo será en tu vida. ¿Qué? Ninguna bendición deja de recibir oposición. Quiero invitarte entonces a que abras la Biblia en el Salmo capítulo 41. Vamos a leerlo desde el versículo 57 hasta el 62. Los que querían seguir a Jesús. Vamos a leerlo en la Reina Valera 1960. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le respondió: Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: Sígueme. Y él le dijo: Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: Deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: Te seguiré, Señor, pero deja que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Número 1. Bendiciones encuentran oposición por los problemas, las enfermedades y las calumnias. Bendiciones sobre aquellos que cuidan de los pobres. Las bendiciones siguen a aquellos que piensan en el débil, como lo dice en el versículo 1, los que cuidan al pobre, al hambriento, al enfermo, al adicto y al que está encarcelado. Esta tendría que ser una característica de aquellos que siguen al Señor. Si te ocupas del pobre, Dios promete librarte en los tiempos difíciles, protegiéndote para preservar tu vida y bendecirte, como lo dice en el versículo 2. Él promete sostenerte y sanarte, está escrito en el versículo 3. Pero estas bendiciones de Dios no vendrán sin oposición. Encuentran oposición mediante problemas, enfermedades y calumnias. Puede que vengan días de desgracia, como lo dice el versículo 1, la parte B. Puede que haya adversarios, versículo 2, la parte B. Puede darse en periodos de enfermedad, versículo 3. Puede venir enemigos que no son sinceros, recogen calumnias y salen a contarlas, como lo dice el versículo 6. Ser consciente de que hay enemigos a tu alrededor debería ponerte en guardia. Por ejemplo, hay algunos que vienen a recoger calumnias, salen a la pesca de habladurías contra ti para poder ir y salir a contarlas. Pero Dios promete su bendición y que no te entregará al capricho de tus adversarios, como lo dice en el versículo 2, la parte B. Una de las cosas que animan de este salmo es que su bendición de protección no parece depender de que siempre hagas las cosas bien. David era muy consciente de su propio pecado. Cuando caía, clamaba a Dios implorando misericordia y sanación, como lo dice el versículo 4. Entonces, quiero invitarte para que hagamos una oración. Dedica este espacio para también allá donde estás escuchando este podcast puedas orar. Señor, hoy quiero agradecerte por toda y cada una de las bendiciones que has derramado sobre mi vida, sobre mi familia, Señor. Gracias por entregarme esa poderosa y maravillosa promesa de que me vas a librar en los tiempos de dificultad, de enfermedad y calumnia. Quiero pedirte que a través de tu Santo Espíritu me lo recuerdes cuando esté atravesando cada uno de estos momentos difíciles, que tu presencia me librará
de todas estas situaciones. Gracias, Señor. Bueno, quiero invitarte entonces ahora para que allí con tu Biblia en mano podamos leer Lucas capítulo 9, versículos del 57 al 62 en la Nueva Traducción Viviente. Lo que cuesta seguir a Jesús. Mientras caminaban, alguien le dijo a Jesús: te seguiré a cualquier lugar que vayas. Jesús le respondió: los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Dijo a otro: ven, sígueme. El hombre aceptó, pero le dijo: Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Tú debes ir y predicar acerca del reino de Dios. Otro dijo: sí, Señor, te seguiré, pero primero deja que me despida de mi familia. Jesús le dijo: el que pone la mano en el arado y luego mira atrás no es apto para el reino de Dios. Vamos a leer ahora Lucas capítulo 10, versículos del 1 al 24. Jesús envía a sus discípulos. Después el Señor escogió a otros 72 discípulos y los envió de dos en dos delante de él a todas las ciudades y los lugares que tenía pensado visitar. Y les dijo las siguientes instrucciones: la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíe más obreros a sus campos. Ahora vayan y recuerde que los envío como ovejas en medio de lobos. No lleven con ustedes nada de dinero, ni bolso de viaje, ni un par de sandalias de repuesto, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en la casa de alguien, primero digan: la paz de Dios sea sobre esta casa. Si los que viven en la casa son gente de paz, la bendición permanecerá. Si no lo son, la bendición regresará a ustedes. No cambien de una casa a otra, quédense en un lugar, coman y beban lo que les den. No duden en aceptar la hospitalidad, porque los que trabajan merecen recibir su salario. Si entran en un pueblo donde los reciben bien, coman todo lo que les ofrezcan. Sanen a los enfermos y díganles: el reino de Dios ahora está cerca de ustedes. Pero si un pueblo se niega a recibirlos bien, salgan a las calles y digan: nos limpiamos de los pies hasta el polvo de su ciudad para mostrar que los abandonamos a su suerte. Y sepan esto: el reino de Dios está cerca. Les aseguro que el día del juicio le irá mejor a la perversa Sodoma que a este pueblo. ¿Qué aflicción les espera, Corazín y Betsaida? Pues si en las perversas ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran hecho los milagros que hice entre ustedes, hace tiempo sus habitantes se habrían arrepentido de sus pecados, vistiéndose de tela áspera y echándose ceniza sobre la cabeza en señal de remordimiento. Así es. El día del juicio les irá mejor a Tiro y a Sidón que a ustedes. ¿Y ustedes, los de Capernaum, serán honrados en el cielo? No, descenderán al lugar de los muertos. Entonces dijo a sus discípulos: el que acepta el mensaje de ustedes, me acepta a mí también. El que lo rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza a Dios quien me envió. Cuando los 72 discípulos regresaron, le informaron llenos de alegría: Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Sí, les dijo, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan. Alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. Jesús da gracias al Padre. En esa misma ocasión, Jesús se llenó del gozo del Espíritu Santo y dijo: oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelárselas a los que son como niños. Sí, Padre, te agradó hacerlo de esa manera.
Mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre. Y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo. Y a aquellos a quienes el Hijo decide revelarlo. Después, cuando estuvieron a solas, se volvió a sus discípulos y les dijo: benditos los ojos que ven lo que ustedes han visto. Les digo que muchos profetas y reyes anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Número 2. Las bendiciones encuentran oposición de parte de Satanás y de parte de los poderes demoníacos. Bendiciones de seguir a Jesús. Como seguidor de Jesús, has sido bendecido en mayor medida que ningún otro ser humano que haya vivido a lo largo de la historia antes de Jesús. Él declaró: dichosos quienes vean lo que ustedes están viendo, porque les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver esto que ustedes ven y no lo vieron. Quisieron oír esto que ustedes oyen y no lo oyeron. Está en el capítulo 10, versículos 23 y 24. Las bendiciones son tan abundantes que con mucho superan el peso de cualquier costo aparente. Puede que en ocasiones tengas que decir adiós a comodidades, como lo dice ahí en el capítulo 9, versículo 58, a deberes, como en el versículo 60, e incluso a ciertas compañías, como lo dice en el versículo 61 y 62. Como los 72, tienes la gran bendición de ser enviado por Jesús a recolectar una inmensa cosecha, como está allí en el capítulo 10, versículo 2. Tienes el privilegio de sanar a los enfermos y decirle a la gente que el reino de Dios ya está cerca de ustedes, versículo 9. No son solo los 12 quienes fueron enviados a sanar a los enfermos y a proclamar el reino. Los 72 fueron, y eso es lo que hicieron exactamente. Regresaron muy contentos, versículo 17. Jesús está lleno de alegría por el Espíritu Santo, versículo 21. Cuando ves las maravillosas bendiciones que reciben aquellos que lo siguen, encuentra oposición de parte de Satanás y los poderes demoníacos. Jesús nos envía como ovejas en medio de lobos, versículo 3, pero nuestro mayor enemigo en el Nuevo Testamento es espiritual. Nuestra lucha no es contra seres humanos, como lo dice Efesios 6:12. Cuando los 72 regresaron muy contentos diciendo: Señor, hasta los demonios nos obedecen en tu nombre, Jesús les dijo: sí, pues yo vi que Satanás caía del cielo como un rayo. Yo les he dado poder a ustedes para caminar sobre serpientes y alacranes, y para vencer toda la fuerza del maligno, sin sufrir ningún daño. Lo establece ahí en Lucas capítulo 10, versículos 17 hasta el 19. El enemigo es Satanás y sus demonios. Una vez más se nos promete la victoria. Los demonios se tienen que someter al nombre de Jesús, versículo 17 y versículo 20. Pero Jesús dice que hay una bendición aún más grande, que nuestros nombres ya estén escritos en el cielo, versículo 20. Vamos a hacer una oración especial. Señor Jesús, gracias porque mi nombre está escrito en el cielo. Ayúdame a no dejarme intimidar por los ataques, porque me has dado la autoridad para vencer toda la fuerza del maligno, como está escrito allí en el versículo 19. Gracias, Señor. Ahora quiero invitarte para que vamos a hacer una lectura en Deuteronomio capítulo 1. Quiero invitarte entonces para que hagamos la lectura allí en Deuteronomio capítulo 1. Dice: instrucción al primer discurso de Moisés. Estas son las palabras que Moisés dirigió a todo el pueblo de Israel cuando se encontraba en el desierto, al oriente del río Jordán. Ellos acampaban en el valle del Jordán, cerca de Suf, entre Parán de un lado y Tofel, Labán, Hazerot, Dizahab del otro. Por lo general, solo lleva 11 días viajar desde el monte Sinaí hasta Cades Barnea, siguiendo la ruta del monte Seir. Sin embargo, 40 años después de que los israelitas salieron de Egipto, el primer día del mes 11, Moisés le habló al pueblo de Israel acerca de todo lo que el Señor le había ordenado que dijera. Ese hecho ocurrió luego de derrotar a Sehón, rey de los amorreos, quien gobernaba en Hesbón, y después de derrotar a Edrei Aoc, rey de Basán, quien gobernaba en Astarot. Mientras los israelitas estaban en la tierra de Moab, al oriente del río Jordán, Moisés les explicó con mucho cuidado las siguientes instrucciones que el Señor le había dado. La orden de dejar el Sinaí.
Cuando ya estábamos en el monte Sinaí, el Señor nuestro Dios nos dijo: ya pasaron bastante tiempo en este monte. Es hora de levantar el campamento y seguir adelante. Vayan al territorio montañoso de los amorreos y a todas las regiones vecinas, el valle del Jordán, la zona montañosa, las colinas occidentales, el Negev y la llanura costera. Vayan a la tierra de los cananeos y al Líbano y avancen hasta el gran río Éufrates. Miren, les doy toda esta tierra. Entren y tomen posesión de ella, porque es la tierra que el Señor juró dar a sus antepasados, a Abraham, Isaac y Jacob, y a todos los descendientes de ellos. Moisés nombra líderes de cada tribu. Moisés siguió diciendo en aquel tiempo: les dije, ustedes son una carga demasiado pesada para sobrellevarla yo solo. El Señor su Dios los ha aumentado en cantidad. Son tan numerosos como las estrellas. Que el Señor Dios de sus antepasados los multiplique 1000 veces más y los bendiga tal como lo prometió. Pero ustedes son demasiado peso para llevar. ¿Cómo puedo lidiar con tantos problemas y discusiones entre ustedes? Elijan a hombres bien respetados de cada tribu, conocidos por su sabiduría y entendimiento, y yo los nombraré líderes de ustedes. Y ustedes responderán: es una buena idea. Así que tomé a esos hombres sabios y respetados que ustedes habían elegido de sus respectivas tribus y los designé para que fueran jueces y funcionarios sobre ustedes. Algunos estuvieron a cargo de 1000 personas, otros de 100, otros de 50 y otros de 10. En aquel tiempo le di a los jueces las siguientes instrucciones: ocúpense de oír todos los casos de sus hermanos israelitas y también de los extranjeros que viven entre ustedes. Sean totalmente justos en las decisiones que tomen e imparciales en sus juicios. Atiendan los casos tanto de los pobres como de los ricos. No se acobarden ante el enojo de nadie, porque la decisión que ustedes tomen será la decisión de Dios. Traigan a mí los casos que les resulten demasiado difíciles y yo me ocuparé de ellos. En aquel tiempo les di instrucciones a ustedes acerca de todo lo que tenían que hacer. Exploración de la tierra prometida. Entonces, tal como el Señor nuestro Dios nos ordenó, partimos del monte Sinaí y cruzamos el inmenso y terrible desierto, como seguramente ustedes recuerdan, y nos dirigimos hacia el territorio montañoso de los amorreos. Al llegar a Cades Barnea, les dije: han llegado al territorio montañoso de los amorreos, el cual el Señor nuestro Dios nos da. Miren, el Señor su Dios ha puesto esta tierra delante de ustedes. Vayan y tomen posesión de ella, como les dijo en su promesa el Señor, Dios de sus antepasados. No tengan miedo ni se desanimen. Sin embargo, todos ustedes se acercaron y me dijeron: primero enviemos espías a que exploren la tierra por nosotros. Ellos nos aconsejarán cuál es la mejor ruta para tomar y en qué aldeas entrar. Me pareció buena idea, así que elegí a 2 espías, uno de cada tribu. Se dirigieron hacia la zona montañosa, llegaron hasta el valle de Escol y lo exploraron. Cortaron algunos frutos y los trajeron. Luego nos informaron lo siguiente: la tierra que el Señor nuestro Dios nos ha dado es en verdad una muy buena tierra. Rebelión de Israel contra el Señor. Sin embargo, ustedes se rebelaron contra la orden del Señor su Dios y se negaron a entrar. Se quejaron dentro de sus carpas y dijeron: seguro que el Señor nos odia, por eso nos trajo desde Egipto para entregarnos en manos de los amorreos para que nos maten. ¿A dónde podemos ir? Nuestros hermanos nos desmoralizaron cuando nos dijeron: los habitantes de esa tierra son más altos que nosotros y son más fuertes, y las ciudades son grandes, con murallas que llegan hasta el cielo. Hasta vimos gigantes, los descendientes de Anac. Pero yo les dije: no se asusten, ni les tengan miedo. El Señor su Dios va delante de ustedes. Él peleará por ustedes, tal como vieron que hizo en Egipto. También vieron cómo el Señor su Dios los cuidó todo el tiempo que anduvieron por el camino, igual que un padre cuida de sus hijos, y ahora los trajo hasta este lugar. Pero aún después de todo lo que Él hizo, ustedes se negaron a confiar en el Señor su Dios, quien va delante de ustedes buscando los mejores lugares para que acampen y guiándolos, de noche con una columna de fuego y de día con una columna de nube. Cuando el Señor oyó que se quejaban, se enojó mucho y entonces juró solemnemente: ninguno de esta generación perversa vivirá para ver la buena tierra que juré dar a sus antepasados.
excepto Caleb, el hijo de Jefón. Él verá la tierra porque siguió al Señor en todo. Les daré a él y a sus descendientes parte de esa misma tierra que exploró durante su misión. Además, el Señor se enojó conmigo por culpa de ustedes. Me dijo: Moisés, tú tampoco entrarás en la tierra prometida. En cambio, será tu ayudante Josué, hijo de Nun, quien guiará al pueblo hasta llegar a la tierra. Anímalo, porque él irá al frente cuando los israelitas tomen posesión de ella. Daré la tierra a los pequeños del pueblo, a los niños inocentes. Ustedes tenían miedo de que los pequeños fueran capturados, pero serán ellos los que entrarán a poseerla. En cuanto a ustedes, den la vuelta y regresen por el desierto hacia el Mar Rojo. Luego ustedes confesaron: hemos pecado contra el Señor. Ahora iremos y pelearemos por la tierra como el Señor nuestro Dios nos lo ordenó. Entonces los hombres tomaron sus armas, porque pensaron que sería fácil atacar la zona montañosa. Pero el Señor me encargó que le dijera: no ataquen, porque yo no estoy con ustedes. Si insisten en ir solos, serán aplastados por sus enemigos. Eso fue lo que les dije, pero ustedes no quisieron escuchar. En cambio, se rebelaron otra vez contra la orden del Señor y marcharon con arrogancia hacia la zona montañosa para pelear. Entonces los amorreos que vivían allí salieron a atacarlos como un enjambre de abejas. Los persiguieron y los vencieron por todo el camino de Seir hasta Horma. Luego ustedes regresaron y lloraron ante el Señor, pero Él se negó a escucharlo. Por eso se quedaron en Cades por mucho tiempo. Deuteronomio capítulo 2. Israel en el desierto. Luego dimos la vuelta y regresamos por el desierto hacia el Mar Rojo, tal y como el Señor me había indicado, y durante mucho tiempo anduvimos de un lugar a otro en la región del monte de Seir. Finalmente el Señor me dijo: ya han estado vagando lo suficiente por esta zona montañosa. Ahora diríjanse al norte. También da las partes y órdenes al pueblo. Atravesarán el territorio de sus parientes los edomitas, los descendientes de Esaú que viven en Seir. Los edomitas se sentirán amenazados, así que vayan con cuidado. No los molesten, porque yo les he dado como propiedad toda la tierra montañosa que rodea el monte de Seir, y a ustedes no les daré ni un metro cuadrado de esa tierra. Páguenles por todo el alimento que necesiten para comer, y también por el agua para beber, pues el Señor Dios de ustedes los ha bendecido en todo lo que han hecho. Él les ha cuidado cada paso que han dado por este inmenso desierto. Y estos 40 años, el Señor su Dios los ha acompañado y no les ha faltado nada. Entonces pasamos de largo el territorio de nuestros parientes, los descendientes de Esaú que viven en Seir. Evitamos el camino que pasa por el valle del Arabá, que sube desde Elad, Esión, Heber. Luego, cuando nos dirigimos hacia el norte por la ruta del desierto que atraviesa Moab, el Señor nos advirtió: no molesten a los moabitas descendientes de Lot, ni comiencen una guerra contra ellos. A los moabitas les he dado la ciudad de Ar como propiedad, y a ustedes no les daré nada de su tierra. Una raza de gigantes como los emitas vivió una época en la región de Ar. Eran tan fuertes, altos y numerosos como los anaseos. Otra raza de gigantes. A los emitas y a los anaseos también se les conoce como refaitas, aunque los moabitas los llaman emitas. Antiguamente los horios vivían en Seir, pero fueron expulsados y desplazados de esa tierra por los descendientes de Esaú, de la misma manera que Israel expulsó a los habitantes de Canaán cuando el Señor le dio la tierra de ellos. Moisés siguió diciendo: entonces el Señor nos dijo: pónganse en marcha, crucen el arroyo Seret. Así que cruzamos el arroyo. 38 años pasaron desde que partimos por primera vez de Cades Barnea hasta que cruzamos finalmente el arroyo Seret. Para entonces todos los hombres con edad suficiente para ir a la guerra habían muerto en el desierto, tal como el Señor juró que sucediera. El Señor los hirió hasta que todos quedaron eliminados de la comunidad. Cuando todos los hombres con edad para ir a la guerra murieron, el Señor me dijo: hoy cruzarán la frontera con Moab para ir a la ciudad de Ar, y entrarán en la tierra de los amonitas, que son descendientes de Lot. Pero no los molesten ni comiencen una guerra contra ellos. A los amonitas les he dado el territorio de Amón como propiedad,
y a usted no le daré ninguna parte de la tierra de ellos. Antiguamente esa región se le consideraba la tierra de los refaítas porque ellos habían vivido allí, aunque los amonitas los llamaban somsomeos. También eran fuertes, altos y numerosos como los anaseos. Pero el Señor destruyó a los refaítas para que los amonitas se apoderaran de la tierra de ellos. Lo mismo hizo por los descendientes de Esaú que vivían en Seir, pues destruyó a los horios para que los de Esaú pudieran establecerse allí. Los descendientes de Esaú viven en esa tierra hasta el día de hoy. Algo parecido sucedió cuando los caftoritas de Creta invadieron y destruyeron a los aveos que habían vivido en las aldeas de la región de Gaza. Número 3. Las bendiciones encuentran oposición en los problemas, las cargas y las disputas. Bendiciones en los días de desierto. ¿Estás atravesando una época de dificultad en este momento? ¿Siente que estás en un periodo de desierto en tu vida? A veces parece que hay una larga demora entre la promesa de Dios y el cumplimiento de la promesa. ¿Qué hacemos mientras esperamos que Dios cumpla lo que ha prometido? Durante los años de desierto tu fe es puesta a prueba. Aprende a confiar en Dios, buscar su presencia y adorarlo cuando la vida es dura. En el Deuteronomio se recoge uno de los sermones más largos que nunca se hayan predicado. Ciertamente es el más largo de la Biblia y el último que predicó Moisés. En el libro de Deuteronomio leemos cómo Moisés impartía instrucciones al pueblo. Aquí Moisés reitera que la ley de Dios fue dada al pueblo, transmitiendo los caminos de Dios para una generación venidera. Un tema central es la tierra, el cual quizás tiene un paralelo en el Nuevo Testamento con las bendiciones del reino de Dios, que vienen por medio de estar en Cristo y vivir bajo el reinado y el gobierno de Dios. La Biblia es la historia del pueblo de Dios, la bendición de Dios y el reinado de Dios. Experimentarás la bendición de Dios cuando vives bajo el reinado de Dios. Al principio del Deuteronomio se nos recuerdan las bendiciones de Dios para su pueblo, en el pasado, en el presente y en el futuro. En primer lugar, en cuanto al pasado, Moisés dijo: el Señor su Dios los ha guiado, como lo hace un padre con su hijo. Los ha bendecido en todo lo que han emprendido y los ha cuidado por todo este inmenso desierto. Durante estos 40 años, el Señor su Dios ha estado con ustedes y no les ha faltado absolutamente nada. En segundo lugar, respecto al presente, Moisés les recuerda las maneras en las que Dios ha sido fiel a sus promesas a Abraham. El Señor su Dios los ha hecho tan numerosos que hoy son ustedes tanto como las estrellas del cielo. Por 4 veces descubrimos en este capítulo inicial que Dios está dando a su pueblo la tierra de Canaán. Es un don de gracia inmerecida para el pueblo de Dios, igual que por pura gracia tú y yo podemos tener una relación con Dios por medio de Jesucristo. Y en tercer lugar, en relación con el futuro, Moisés habló de todas las bendiciones que Dios daría a su pueblo. Oró así: que el Señor, el Dios de sus antepasados, los multiplique 1000 veces más y los bendiga tal como los prometió. A medida que sigas viviendo bajo el gobierno de Dios, irás experimentando más y más la bendición de Dios. Encuentran oposición en los problemas, las cargas y las disputas. Aún así, con estas bendiciones, Moisés también subraya una serie de problemas, cargas y disputas. Dios dijo: han permanecido ya demasiado tiempo en este monte. Yo les he entregado esta tierra. Adelante, tomen posesión de ella. Versículos 6 y 8. Lo que tan solo era un viaje de 11 días les había llevado 40 años. Habían desarrollado una mentalidad de desierto, permitiéndoles superar el miedo y el desánimo, la murmuración, la desilusión, la oposición y todo esto en adelante. Ahora habían llegado y era la hora de ponerse en marcha. Aún así, Moisés no prometió que se librarían de los problemas. De hecho, Moisés les habló de sus enemigos, versículo 42. Les esperarían muchas batallas por delante y mucha oposición. La clave es seguir al Señor de todo corazón, como lo dice en el versículo 36, la parte B. También necesitamos liderazgo y organización. Moisés les dijo que escogieran hombres sabios, inteligentes y experimentados, y que delegaran elegir a la gente adecuada. Es clave para delegar y evitaría tener que acabar gestionando las cosas pequeñas. Como dijo el general George Patton: nunca digas a la gente cómo hacer las cosas, diles lo que hay que hacer y te sorprenderán con su ingenuidad. La delegación conlleva poner a otros a cargo, pero estar dispuesto a asumir la responsabilidad en última instancia.
como lo dice en el versículo 9 hasta el 18. Nunca dejes que la oposición que recibas te desanime. Moisés dijo, no se asusten ni les tengan miedo. El Señor su Dios marcha enfrente y peleará por ustedes. Versículos 29 y 30. Vamos entonces a orar. Señor, ayúdame a no desanimarme por los problemas, las cargas, la oposición, Señor, por ninguna de estas situaciones que se presentan en el diario vivir y en mi caminar hacia ti, Señor amado. Ayúdame, por el contrario, a que estos problemas, estas dificultades y estas cargas, toda esta oposición, sea algo que me impulse más hacia ti, Señor amado, que sea de todo corazón mi servicio a ti, y ayúdame a que pueda disfrutar de tus bendiciones y de tu maravillosa presencia. El siguiente es el comentario de la pastora Pippa Gumbel. Ella recomienda leer Lucas 10:19. Les he dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones, vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Este versículo me da mucho ánimo, aunque no me gustaría ponerlo a prueba, dice la pastora. Quiero recordarles que el autor de la Biblia en un año es el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Inglaterra, y que la voz de este podcast es de su amigo y servidor Luis Alfonso González. Que el Señor les bendiga.